Jacobo Grinberg, en su búsqueda de conocimiento y aplicar el método científico de todos sus experimentos, lo llevó a desarrollar su teoría sintérgica. Esto le hizo salir de su zona de confort, lo que lo llevó a hacer contacto con chamanes en México. Siempre fue muy respetuoso con las personas y sus colegas. Nunca criticó el trabajo de otros científicos ni tampoco expresó sus creencias, al contrario, él tenía la visión de compartir puntos de vista y enriquecerse con trabajos de sus colegas, siempre y cuando fueran en la misma sintonía con su percepción. Compartió, por ejemplo, con Salvador Freixedo. La teoría sintérgica es la integración de la síntesis y la energía. Se refiere a 3 parámetros físicos que son la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. Coherencia es que haya similitud. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Significa estar unido. Un ejemplo de esto se podría decir alguien que da un consejo y a la hora de la práctica, ese mismo consejo que le da a otras personas también lo aplica en su vida diaria. Es decir, que hay una coherencia con lo que dice y con lo que hace. Densidad informacional. Se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto. Y la frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o campo energético oscilan. La sinergia se utiliza para designar la acción de coordinar muchos elementos. Entonces, la teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y a la creación de la experiencia consciente. Lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio, hasta dar lugar a algo que podamos comprender. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico. Activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí mismas y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la activación neuronal del cerebro. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez como la matriz preespacial, la latiz, y a partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de estas modificaciones de la estructura de la latiz que resultan de toda actividad del cerebro crea una alteración colosal, compleja de la latiz. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad, y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal, porque las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guía estructural. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. Por eso dicen, tu realidad no es la misma que la de otra persona. Nosotros percibimos la información, depende de nuestro cerebro, de nuestra forma de ser, de nuestro pensar, que incluye también nuestra creencia, nuestra moral y lo que hemos aprendido. Nuestra forma de pensar crea nuestra propia realidad.
y a su vez nosotros mismos contribuimos que esa energía vaya a la latiz y sea como un pulso más. Con todos esos pulsos de las personas se crea como esta especie de matrix. Grinberg exploró dicha relación a lo largo de varios libros, entre ellos La construcción de la realidad. En sus páginas explica que tanto el mundo externo y tangible como el interno, conformado por los pensamientos y sueños, son una descripción que depende de los individuos y sus historias de vida. Grinberg asegura que es posible cambiar esas narrativas, por tanto, la realidad. A través de cuentos y aforismos como enseñanzas, exhorta al lector a explorar las posibilidades de cambio de conciencia para alcanzar la libertad. Esta matriz holográfica plegada conforma el preespacio o el enrejado, como lo acuña Grinberg. El cerebro interactúa con este entramado ya a partir de esta interacción. La realidad perspectiva tal como la conocemos aparece como el resultado final del procesamiento cerebral. Es decir, objetos, colores, formas, texturas, olores. La realidad tal como la percibimos no son los estímulos, sino el resultado de procesos extremadamente rápidos que ya han tenido lugar a través de la interacción. La realidad se crea como el producto final de un proceso cerebral. Una vez creada tiene una existencia real. Lo que estamos percibiendo a través de todos nuestros sentidos es el producto final de un procesamiento cerebral, que una vez que están ahí adquieren existencia real, pero existe como conciencia, no como materia. Esta interacción con el cerebro distorsiona el campo que emerge el experimentador o la experiencia. La tesis vertebral de la obra de Grinberg, que desarrolla en su libro La teoría sintérgica, sostiene que la realidad perceptible resulta de la interacción de la activación cerebral y el espacio-tiempo, que es la latiz. Asentadas sus bases teóricas, Grinberg exploró dicha relación a lo largo de varios libros, entre ellos La construcción de la realidad. En sus páginas explica que tanto el mundo externo y tangible como el interno conformado por los pensamientos y sueños son una descripción que depende de los individuos. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensión que incluya. El cerebro, al ser el encargado de decodificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos. En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde este resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a un resultado final. Y es precisamente esta confusión lo que nos puede llevar a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. Actualmente, los que se dicen escépticos aceptan los dogmas del paradigma imperante de la época, que en el occidente desde hace algunos siglos es la ciencia materialista positivista, y solo ejercen su sentido crítico con ideas que son novedosas, originales o heréticas. Toda creencia encarcela, si no se mantiene un cierto grado de escepticismo con respecto a las ideas, por seductoras que sean.
Sucumbiremos a la hipnosis. El cetético es un término rescatado de la filosofía griega clásica, debido a que el vocablo similar, escepticismo, se lo han apropiado determinados dogmáticos inflexibles.